I think people need clothes. It can help people instead of looking like a clone or a cipher. Bienvenida y bienvenido a la tercera temporada de Historia y Moda, el podcast donde analizamos la historia a través de la influencia cultural, económica, política y social de la moda. Diseñadores, capitalismo, guerras, tejidos, identidad, decolonización. ¿Cómo se relaciona todo esto con el mundo que habitamos? ¿Y qué tiene que ver contigo? Te lo contamos aquí. Empecemos. We don't need all these horrible old people who've been running the world. You have to go faster than the system. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historia y Moda. Este episodio es muy diferente a lo que he estado haciendo en estos últimos 3 años. Va a ser un episodio en el que no hablaremos de la historia de algo, no vamos a hacer análisis súper profundos y tan escabrosos como lo hemos hecho antes, sino que este episodio va a ser muy personal y también es muy especial para mí porque no suelo hacer contenido de este tipo, no suelo hablar mucho de mi vida personal en redes sociales y no tengo intención de empezar a hacerlo, pero sí considero importante que conozcan un poco más de mí, de por qué estoy haciendo esto. Y esto es porque, como siempre les he dicho, creo que es importante saber de dónde viene la información que consumimos para saber si estamos de acuerdo con ella o no y que al final nos podamos forjar nuestras propias opiniones. Entonces, eso siempre es lo que yo hago, lo que yo recomiendo de cualquier fuente que consulto, veo quién la escribió, quién es esa persona, cuál es su background y ya yo decido qué es lo que tomo de ahí, si estoy de acuerdo o no, si es algo que yo quiero compartir en mis episodios, etcétera. Y entonces me pareció justo pues hacer lo mismo, que ustedes tuvieran la fuente de quién hace este podcast, de quién está detrás del micrófono de Historia y Moda. Entonces, esto también lo hago porque he estado escuchando varios podcasts que sigo de gente a la que admiro y veo cómo ellas también comparten pues un poco de sus vidas, qué han hecho, en qué se han equivocado, cómo han llegado hasta donde están y me parece muy inspirador. Entonces, quisiera pues poderles compartir un poquito de este gran viaje de 36 años por si les puede servir, les puede inspirar o pues por lo menos para que sepan de quién viene toda esta información que han estado escuchando en los episodios ya durante 3 años. Y bueno, esa es como el por qué decidí hacer este episodio así y tomar como esta pausa antes de seguir con tanto contenido, tantas historias, tantos análisis. Y creo que una buena forma o un buen lugar desde donde empezar es, pues decir, yo soy Diana Porta, estudié diseño de modas y eso lo pongo como el punto de partida, pues porque fue lo que me trajo a este viaje que en un principio yo no sabía el destino, creo que todavía no lo sé, pero pues estoy disfrutando mucho el paseo. Estudié diseño de modas porque cuando tenía 13, 14 años más o menos, estaba hojeando una revista que no era absolutamente nada de moda, no sé si era una revista de esas que dan en las aerolíneas que son de Aeroméxico y que casi solo traen publicidad, o probablemente haya sido una revista médica porque mi papá es médico. El caso es que en estar hojeando una de esas revistas, en una página, en una columna, en una esquina chiquitita, así, había un vestido, no recuerdo si era de Roberto Cavalli o Alexander McQueen, pero era una foto de una modelo con un vestido. Y me encantó, o sea, me gustó tanto ese vestido y en ese momento, o sea, tengo como muy claro
fue como ese episodio en el que dije, wow, yo quiero hacer algo que que haga a la gente emocionarse tanto como a mí me hace emocionar este vestido. Entonces, a partir de ahí, sin ningún conocimiento previo, sin nadie en el sector, sin ninguna influencia, nada, sin ninguna influencia directa, sin ningún familiar, sin estar en un contexto mínimamente relacionado ni con moda, ni con textil, ni con costura, decidí que iba a estudiar diseño de modas en la completa ignorancia. O sea, yo lo único que sabía era que Milán era la capital de la moda. O sea, no sé si sabía que también París, Londres, Nueva York, pero, o sea, yo algo se me implantó en mí que dije diseño de modas en Milán. Y más o menos por el mismo tiempo yo estaba en secundaria y me gustaba mucho dibujar y no es que, o sea, que sea buena dibujando o que tenga talento, pero eso no, pero me gusta. Eh, y empecé a dibujar hasta atrás de un cuaderno, dibujaba a mis compañeros de clase, pero eran así literal monitos de bolitas y palitos, pero pues les ponía como lo que les distinguía a cada uno, que sí se tiene el pelito así, que se tiene lentes, entonces ahí empecé a hacer los monitos y luego como que poco a poco empecé a diseñar ropa y entonces pues a diseñar una camisetilla X o una faldita, pero me empecé a preguntar por qué siempre tenemos que empezar desde la forma que conocemos, o sea, ¿por qué no diseñar una playera que no tiene esa forma de cuello y mangas? O sea, como que me interesaba mucho empezar a crear desde cero, o sea, sin, no, o sea, porque normalmente sí se hace desde cero, pero yo a lo que me refiero es desde sin siquiera saber cuál es la forma de una playera, o sea, desde un punto de partida completamente libre, no desde los moldes que ya sabemos o no desde la concepción que ya tenemos de cómo ser una prenda. Entonces, eso me interesaba mucho, pero creo que sí como en ese momento no lo tenía tan aterrizado y cuando vi esta foto, cuando vi este vestido, fue como que se consolidó esa idea de lo que yo quería estudiar. Entonces, y en dónde. Y entonces entré a la prepa ya sabiendo que yo me voy a ir a estudiar diseño de modas a Milán. Entonces siempre supe eso. Mis papás al principio decían, ah, bueno, sí, falta mucho. No se lo tomaban muy en serio en ese entonces, no me hacían mucho caso, pero conforme fui entrando a prepa, ya en segundo año me metí a clases de italiano, escribí a la escuela, que también empecé a buscar en internet. Estamos hablando del año 2005, 2000, sí, entre 2004 y 2006. Entonces, pues digo, la información era más limitada, pero en internet buscaba, encontré el Instituto Marangoni, vi que algunas personas que habían trabajado ahí, pues trabajaban en Prada, Franco Moschino estudió en Marangoni también, no recuerdo si Dolce o Stefano Gabbana, pero uno de los dos estudió ahí también, entonces para mí era como que, wow, si esos nombres estudiaron ahí, pues yo quiero estudiar ahí. Londres no lo consideré porque, y también fue falta de investigación o así, pero pensé que iba a ser demasiado caro. Que bueno, Londres es caro, sí, es más caro que Milán, pero creo que probablemente Saint Martins no sea más caro que Marangoni, pero bueno, eso no importa. Y París no sé por qué nunca lo consideré, a pesar de que siempre me interesó el francés, pero bueno, yo, o sea, por algo tenía muy claro que era Milán. Entonces empecé a escribir a la escuela, en las clases de italiano me ayudaron también a contactarlos, me mandaron así por paquetería como catálogos con toda la información. El caso es que yo cuando llegué con mis papás de quiero esto, ya no les di casi margen de que me dijeran, no, porque como que les faltara informaciones, no falta información, aquí está todo esto en la escuela, te ayudan a buscar casa, esto cuesta, hice un presupuesto aproximado mensual de cuánto cuestan los huevos y la leche y el queso allá de euros traducidos a pesos, o sea, era como una súper
investigación. Y pues bueno, obviamente con miedos más de mis papás, me fui a Milán, eh, y al principio fue bastante intimidante, no la ciudad, yo desde que llegué, a pesar de que nunca había salido de mi casa para vivir en otro lugar, pues, y menos al extranjero, tenía 19 años, yo llegué y me hice mi plan de, pues cada día me voy a subir al metro y me voy a bajar en una parada diferente para ver qué hay en cada lugar. Me fui como un mes antes de empezar la escuela y pues para ir conociendo la ciudad y para irme ubicando y así, pero o sea, como que nunca tuve miedo ni problemas para aprender a moverme, nada. Eh, y la escuela fue intimidante porque pues había compañeros que ya lo sabían todo, que dibujaban de una manera espectacular y yo estaba completamente en blanco. Yo no solo no sabía nada, sino que tampoco tenía ninguna de las aptitudes que dicen que hay que tener y eso yo creo que puede ser un error, que te digan que tienes que saber coser o que tienes que saber dibujar antes de entrar a diseño de modas. Yo creo que la carrera te tiene que enseñar eso. Y bueno, y en mi caso así fue. Y fue siempre, a pesar de que sí había compañeros que eran muy pro y eran unos cracks así, pronto entendí que la competencia siempre era conmigo misma, por estar comparando mi trabajo de ayer con el trabajo de hoy y luego el último año ver mis trabajos del primer año. Entonces, nunca sentí que fuera competencia entre compañeros porque al ser diseño, al ser tan subjetivo, nunca puedes decir que un diseño es mejor que otro, es como que según quién. Entonces, fue un periodo muy, o sea, increíble. Me encantó vivirlo. Sí hubo momentos excesivamente estresantes y demandantes y compañeras que acabamos, bueno, yo y otras compañeras que acabamos en el hospital por el estrés. Yo desarrollé una intolerancia a la cafeína, o sea, cosas que a lo mejor uno no piensa que suceden en diseño de modas, pero bueno, en este caso sí. Pero aún así, bueno, wow, o sea, fue una experiencia maravillosa. Y después, después de estar 4 años en Italia, me regresé, bueno, me salieron, yo por mí seguiría allá, pero bueno, tengo un episodio que se llama Los límites geográficos del talento y ahí cuento cómo es difícil quedarse, al menos fue mi experiencia y fueron en esos años que estamos ya en el 2010, pues no era tan fácil por temas de papeles, de que si eres estudiante y terminas la universidad, pues ya no puedes quedarte así nada más y no puedes entrar a trabajar así automáticamente y cambiar tu visa de trabajo. No es tan fácil, o al menos no lo fue para mí, o al menos no lo era en ese entonces. Tuve la oportunidad de, bueno, tenía como un acercamiento a trabajar en Roberto Cavalli, que era una marca que yo admiraba muchísimo, y gané un concurso para hacer un internship ahí, pero al final igual no sé qué pasó, que me dijeron que no, pues buscamos un perfil diferente. Que eso dije, pues qué extraño, porque ellos son los que me escogieron de entre miles, ¿no? Del concurso. Pero bueno, esos son como, esto lo comento porque también quiero introducir un poco mi experiencia laboral y cosas que nos han hecho que al final son importantes para, pues para llevarme a donde estoy ahora. Mm, Después de eso, regresé a México, y cuando yo regresé a México ya había estado en comunicación con una empresa en Guadalajara que decía, nos urge una diseñadora, nos gusta mucho tu perfil y pues bueno, aunque nos urge, te esperamos porque nos encanta tu perfil. Y yo, vale, pues yo antes de regresar pues había estado escribiendo cartas, mandando currículum y había encontrado esta empresa en Guadalajara que se supone que me estaban esperando. Entonces ya me hice una mudanza internacional y fue muy curioso porque algunas semanas antes de yo mudarme de regreso a México,
un amigo me dijo, oye, tengo un conocido que trabaja en Questura, que es como el departamento de migración en Italia, y como que a lo mejor me podían ayudar con los papeles para poderme quedar. Pero dije, ¿sabes qué? No, ya tengo trabajo en México, creo que pues es una señal, ¿no? De que tengo que volver, aunque pues no lo quiera. Entonces regresé a León, yo soy de León, con todas mis cosas. Estuve un par de días viendo muebles para mudarme a Guadalajara. Me mudé a Guadalajara, entré a la empresa súper bien. Cuando llegué tenían ya así una carpeta para mí de estos son los proveedores con los que vas a trabajar y, o sea, todo muy bien, o sea, 3 días intensos de estar aprendiendo, hablando con los proveedores en India, haciendo fitting, haciendo los catálogos digitales en Illustrator, checando tendencias, estaba increíble. Y yo todos los días como que, oye, firmo contrato, ¿cuándo voy a firmar el contrato? Así. El caso es que un día me llaman y ese día me acuerdo que a la hora de la comida me habían dicho, oye, vente a comer con nosotras como las mismas compañeras, que el ambiente era como bonito. Me dijeron, ven a comer con nosotros porque es el cumpleaños de no sé quién, le vamos a festejar. Y yo dije, gracias, pero no puedo porque tenía que ir al banco. O sea, a ver, en ese entonces no se usaban que la transferencia por la app y esas cosas, no, o sea, todavía tenías que ir al banco. Entonces fui al banco a pagar la renta del cuarto que estaba rentando en una casa. Y entonces por eso no podía ir a comer con ellas, porque tenía que pagar la renta de ese mes. Y cuando regreso me mandan llamar de recursos humanos y me dicen, oye, pues fíjate que no nos autorizaron contratar a nadie, así que vaya. Y yo me quedé así de, creo que, o sea, hoy siento que habría debido decirles tantas cosas, pero en ese momento estaba en shock, no sabía qué hacer. Era mi primer trabajo, no sabía cómo comportarme, me daba un poco de miedo como quedar mal en la primera empresa porque no sabía si habría repercusiones para las siguientes. Entonces me quedé como que out y me dieron un pago que equivalía a más días de los que yo había trabajado, pocos más, tampoco es que, pero era exactamente la misma cantidad que yo acababa de pagar de la renta. O sea que prácticamente quedé en ceros, o sea, no gané nada porque había gastado lo mismo, pero había hecho mudanza internacional, había comprado muebles y pues ahora estaba en una ciudad donde no conocía a nadie, no tenía nada que hacer. Y dije, bueno, pues ya estoy aquí y ya me mudé y me acaban de traer el colchón y no sé qué otro mueble. Entonces, pues me voy a quedar aquí, voy a buscar trabajo aquí. Y estuve mandando solicitudes de trabajo, pero ya solo en Guadalajara. Y dije, bueno, mientras no voy a estar sin hacer nada. Empecé a estudiar francés por mi cuenta y empecé a seguir diseñando. Yo cuando estaba en Milán, el último año, había sacado ya mi marca de ropa que estaba más enfocada en sastrería de hombre y aquí empecé a hacer ambos, hombre y mujer. Entonces empecé a seguir diseñando, había varios concursos y dije, bueno, me voy a meter a este concurso, voy a aplicar acá, así como que concursos y trabajos, a ver qué sale, porque de todas formas, pues durante el día estoy aquí y tengo que hacer algo. Y en ese periodo y en ese estar creando, aplicando aquí y allá, gané un concurso de una plataforma que se llamaba International Designers México. Y pues eso fue como o sea, fue un evento súper grande que de la nada me hizo todos los diseños que yo había hecho los tenía que materializar en colecciones, me pidieron que tuviera mi agencia de PR, que les enviara para la pasarela pues mi lista de invitados, el RBSP, y yo así de, ¿qué es eso? O sea, términos que ni siquiera sabía que existían, que en dónde estaba mi showroom, o sea, me tuve que crear la megamarca en 3 semanas, era diciembre, era como el 12 de diciembre, algo así, y yo ya presentaba en enero.
Entonces me regresé a León para hacer todo eso y ahí creo que alguna vez les he contado que pues tuve apoyo de amigas que, o sea, que no sabían nada de moda, pero se fueron a pegar, a coser botones, o sea, tuve una ayuda de mi familia, amigas, primas, tías, impresionante. Apoyo económico también de mi papá. Y pues ya presenté la colección. Y entonces ahí pues dije, pues mi plan inicial cuando yo estaba en la carrera y cuando salí era, eh, trabajo en una empresa, hago experiencia y luego hago mi marca. Pero bueno, porque cosas de la vida se dio al revés, yo ya tenía una marca pues con todo y lo presenté y pues ya era como casi en automático de que pues a la siguiente temporada y la siguiente temporada y la siguiente temporada. Entonces entré en un ritmo de estar presentando la colección y ya pensando en la siguiente y era muy bonito, me gustaba mucho, me ocupaba de todo, de los bocetos, de las colecciones, de las tendencias, de las telas, el patronaje, hacer pues el prototipo, o sea, absolutamente todo, desde el mood board. Era muy bonito y luego pues estar viendo en qué eventos participamos. Parecía de repente que yo era una artista porque me la pasaba de gira por todo el país, yendo a bazares, me invitaban a pasarelas, entrevistas, mucha prensa, o sea, de verdad fueron como tiempos muy ricos, pero la marca pues siempre como que empezó a ir even en cuanto a esto se gasta, esto se recupera, pero como que muy al raso. Se empezó a hacerse difícil sostenerla financieramente y me empezaban a llegar cosas que yo no sabía cómo decidirlas. Oye, ¿participas en este evento o no? ¿Hacemos esto para esta revista o no? Vamos a estar en Intermoda, vamos a estar en este evento, vas a participar en esta pasarela. Yo me di cuenta que si por más prensa que tuviera, eso pues no te da de comer. Y ya las decisiones que tomara, tenía que empezarlas no por ver cuánta gente me va a conocer a partir de ese evento, sino que cuántas ventas voy a tener. Y entonces realmente yo sentía que había decisiones que no sabía cómo tomar porque ya eran cuestiones más estratégicas y más financieras. Y también en ese inter hice un chorro de cursos sobre marketing, sobre redes sociales, hice un diplomado de Harvard Business Management para, pues sí, para ser manager. Este, Otros de costos, hice cursos en preempleo para crear tu plan de negocio, o sea, eso me súper empapé, pero a mí como que me seguía faltando, es como que todo esto de management, negocios, marketing, redes sociales, lo sigo sintiendo sin encajarlo en moda, porque moda pues lleva ritmos muy diferentes. Y en los cursos de plan de negocios, pues es como tú haces este producto y le pones este precio, y haces tantos productos al mes. Y es como que, sí, pero yo, moda no solo no es así, sino que yo, una emprendedora, no puedo estarme comprometiendo a una producción fija cada mes y entonces no puedo asignar los precios de esa forma y al final en moda los precios se asignan mucho más por estrategia de marketing que solo porque haces el Excel y la fórmula te da esa cifra. Entonces como que yo no alcanzaba a conectar esos dos puntos y dije necesito estudiar eh, como algo más que integre todo, pero que lo aterrice en moda. Entonces empecé a buscar pues maestrías o MBAs o lo que fuera y en el país que fuera, o sea, eso era lo de menos. Yo lo que quería era encontrar como ese plan de estudios que me diera lo que yo necesitaba para pues poder tomar las riendas de mi marca también desde el punto de vista estratégico y administrativo. Y encontré una escuela que me gustó mucho el plan de estudios, que era ESDEM Business School en Madrid. Y pues era un MBA que te daba como todo lo de un MBA, pero siempre al final lo aterrizaba en moda porque tenía esa especialización.
Al principio dije, no sé si me encanta la idea de ir a España porque habría preferido irme a un país donde se hablara otro idioma para así pues tener otro idioma, o sea, francés, inglés, que ya lo tenía el inglés, pero pues para pues realmente vivirlo. Pero luego dije, ya estuve en una ciudad en donde la moda era lujo, era prêt-à-porter. Creo que va a ser muy interesante, muy enriquecedor estar en un país y en una ciudad donde la moda es Inditex, o sea, donde pues sí, la historia de moda de España, o sea, obviamente no toda, pero con mucho peso, es el fast fashion y es el nacimiento del fast fashion. Entonces, como poder contrastar estas dos realidades y que siguiera siendo moda, dije, esto tiene que ser bueno. Y además había muchas facilidades porque había convenios con fundaciones aquí que te daban becas. Yo me fui allá con una beca y un crédito educativo y, o sea, como que esos fueron los apoyos que conseguí para poder estar allá. Y estando allá, mi plan era pues trabajar este medio tiempo de mesera de X y luego hacer la maestría, que era en las tardes. Bueno, eso llegando allá me di cuenta que era imposible porque realmente la maestría es como que sí, pero no tienes las mañanas libres. Tienes que hacer un chorro de tarea y preparar muchos casos para en la tarde en la clase solo llegar a presentarlos y discutirlos y analizarlos. Entonces lo que hacía, porque necesitaba pues tener algún ingreso, era trabajar como freelance, como diseñadora freelance, en varias plataformas pues que buscan de forma remota diseñadores, gente de marketing, un poco de todo. Y entonces a partir de ahí empecé a trabajar como diseñadora freelance y hacía como diseños, fichas técnicas, un poco de shopping para tiendas que vendían en dropshipping, como un poco de todo, cosas muy variadas, pero casi siempre fue diseño y fichas técnicas. Es tipo, pues por ahí salían algunos ingresos que ahí pues me ayudaban a sobrevivir mientras era estudiante de maestría en Madrid. Mm, Estando ahí también tuve una otra experiencia, otro acercamiento interesante, porque siempre mi currículum había estado en las plataformas de LVMH, de Kering y en todos los lugares donde pudiera subir mi currículum para ser vista por alguna marca internacional de moda de lujo y me llamaron de Brioni. Brioni es pues esta marca súper posicionada en sastrería, que a mí aparte de la sastrería me encantaba porque habiendo vivido en Milán, pues era como que todos los días en la calle, en el metro, los señores con sus bicis de traje, los italianos, o sea, era como que me enamoraba de las telas, las texturas, de las lanas, o sea, eso me encantaba. Y entonces me llamaron de Brioni en ese entonces Brioni había cambiado de director creativo, tenía uno nuevo que era Justin O'Shea, y pues estaban creando como un nuevo equipo de diseño porque él no es diseñador. Entonces la estrategia era tenerlo a él y crear un equipo de diseño. Y entonces me llamaron para ser parte de ese equipo de diseño. Tuve la entrevista y creo que fueron 2 entrevistas con el de recursos humanos y ya me dijo en la segunda entrevista, durante la entrevista, me dijo, pues sí, te queremos. Yo estaba viviendo en Madrid, estaba trabajando en otra empresa, ahora les cuento. Y es como que necesitamos que el lunes estés en Roma ya trabajando. Y yo así de, ok. Le dije, vale, sí, o sea, déjame ver cómo le hago con mi trabajo actual, pero obvio me súper interesa. Y le dije solo que tengo un pequeño detalle, porque yo en España tenía un permiso o sea, no era, bueno, sí era como una extensión de mi permiso de estudiante, porque en la empresa en donde estaba de prácticas, estaba como becaria. Y le dije, solo que, ¿cómo le hacemos con mi permiso? O sea, ¿tú me ayudarías a cambiarlo? O sea, nada más como que
apóyame en resolver eso, porque claro que una empresa del tamaño de Brioni en un conglomerado como Kering, pues yo me pensé que podrían tener más experiencia en eso, más influencia para poder pues manejar eso, por lo menos tendrían alguien que supiera. Y pues la respuesta fue como que, pues entonces vamos a pausar el proceso y ya, no volví a saber de ellos. Entonces eso, también creo que lo menciono en el episodio del talento. Pero creo que eso es importante porque son como yo siento que todas las puertas que se cierran al final te van forjando de alguna manera y las ventanas que se abren no te llevan al mismo lugar a donde ibas a ir por esa puerta, pero te llevan a algún lado. En ese entonces, como les decía, yo estaba trabajando en una empresa española que se llama Compañía Fantástica. Entré como becaria y era interesante porque entré a trabajar en el área comercial, o sea, a raíz de mi maestría empecé en el área comercial, y pues ahí realmente me pude empapar en la parte de negocio, ventas, estrategia, o sea, como todo eso que a mí, que yo sentía que me hacía falta porque en la escuela de diseño no vimos nada de eso. Y entonces realmente era como que esa es la experiencia que yo quería adquirir para complementar mi perfil. Y me fue bien, o sea, era una empresa, bueno, es una empresa muy agradable, muy sana, que cuando yo entré era mucho más pequeña y fuimos creciendo juntos, entonces pude ser parte de ese crecimiento, ser parte de las decisiones, ser parte de cómo empezaban a hacer cosas que nunca habían hecho antes, de cómo se tomaban decisiones sobre eventos, procesos, situaciones, circunstancias, mercados, países, cosas legales que nunca se habían hecho antes, porque la marca empezó a crecer muchísimo, y así como el equipo. Entonces fue como súper interesante. Estuve trabajando ahí hasta que como que empecé a sentir, no digo nostalgia del país, pero sí quería como regresar y sentía que estando en México iba a tener más oportunidades de igual, de continuar con mi marca o de hacer mis propios proyectos. Y en España me sentía bastante limitada porque pues no sé mucho a dónde ir, no sé tanto cómo moverme y aunque tengo un trabajo que me da un sueldo fijo, pues también no es como que pueda ponerme a invertir con ese sueldo. O sea, vivía bien, pero me alcanzaba como vives y ahorras un poco, pero no era mucho más. Entonces yo quería más. Y además sabía que si me quedaba ahí más tiempo, no iba a crecer en ningún sentido. O sea, en la empresa yo estaba en un puesto en el que veía difícil poder subir, o sea, como que ya había tocado techo. eh, Era como que está todo bien, tengo trabajo, vivía con una amiga en un lugar bonito, la ciudad es bonita, o sea, como que todo bien. Pero si me quedo aquí un año más, el año después voy a estar exactamente en el mismo lugar. No voy a crecer ni a nivel personal, ni laboral, ni en ningún sentido. Y todavía creo que eh, me puedo permitir irme a otro lugar y empezar desde cero otra vez. Porque aunque me vaya a México, pues si me voy a Ciudad de México, o sea, eso sí lo tenía muy claro, quería llegar a Ciudad de México. Aunque me vaya a Ciudad de México, va a ser un lugar nuevo porque yo no soy de ahí, sí conozco, sí he ido 1000 veces, pero no es lo mismo vivir ahí, entonces como que sí va a ser todo nuevo. Me regresé a México, en teoría renuncié a la empresa, pero antes de irme, pues ellos estaban abriendo mercado en México y les dije, pues, ¿qué te parece si en vez de renunciar, llevo yo la parte de México? O sea, o sea, ayudo con la apertura del mercado en México, porque pues voy a estar ahí, es más fácil gestionar a las personas estando en el mismo uso horario, en el mismo país. Y además a todos estos vendedores yo los había contactado, o sea, yo abrí como los canales de venta en el país. Entonces ya me regresé, bueno, fui la única empleada de la empresa durante todo el tiempo que estuve aquí
y fue como súper enriquecedor porque otra vez fue como que sí vas a hacer un trabajo que ya has hecho antes, que en Compañía Fantástica Madrid o sea, hacía como la gestión de la red de ventas y de los equipos a nivel internacional con Italia, Grecia, Irlanda, Francia, toda España, etcétera. Y aquí pues lo iba a hacer solo para México. Pero al mismo tiempo era como un mercado nuevo, traer una marca que nadie conoce, ponla aquí, enfréntate a los desafíos de aquí que son muy diferentes. La mentalidad de las personas de comprar una marca nueva no es la misma a la que tienen en otros países o a la que ya nos hemos enfrentado en países donde ya nos conocen. Entonces era como todo muy nuevo también, en muchos sentidos. Fue un reto increíble, eh, aprendí muchísimo, la marca iba avanzando, pero pues obviamente con muchos obstáculos que había que resolver de una forma diferente a como normalmente se hacían en Madrid, porque pues era una realidad completamente distinta. Y desafortunadamente con la pandemia, o sea, aquí teníamos como un gran problema de inestabilidad porque vendíamos a tiendas y pues las tiendas un día estaban, otro día no. Fue el terremoto del 2017 y algunas tiendas que teníamos ya aseguradas o sea, que nos iban a comprar en Oaxaca, pues se destruyó la tienda, o sea, pasaron como muchas cosas que no pasan en otros países tal vez. Y pues la empresa en pandemia todavía no estaba tan fuerte como para sustentarse sola en México. Y entonces, o sea, obviamente la pandemia afectó mucho a la empresa, se tuvieron que retraer un poco y cerrar pues la actividad en México. Ese periodo de pandemia fue interesante porque yo sí al principio me encerré, dije no voy a hacer nada, no voy a salir, no voy a ver a nadie, podía pasar como 2 semanas enteras sin abrir la puerta del departamento. Eh, Porque pues sí, estaba muy asustada, pero al mismo tiempo tenía como todo lo que necesitaba dentro de mi casa como para no desesperarme y para no necesitar salir. O sea, en el gym nos daban las clases por Zoom, entonces ahí pues al mismo tiempo hacía ejercicio y hablaba con gente, con mis amigas pues llamadas, con mi familia también. Todo el súper lo pedía este, por app también, entonces como que pues sí, realmente no necesitaba salir mucho. Y desde antes de la pandemia tenía ganas de hacer un curso de historia de la moda, o sea, primero estudiarlo para mí y luego hacerlo para, como, o sea, yo impartir el curso. Y empecé a estudiar estando en pandemia, realmente tuve el tiempo para eso, o sea, había días que yo me echaba como 8 horas diarias solo leyendo, estudiando, sacando información, escribiendo para hacer este curso que quedó pues bastante amplio, bastante grueso y poco a poco le empecé a dar forma de que, ok, ya está como toda la investigación, vamos a empezar a hacer todas las presentaciones de cada cosa y empecé a dar el curso piloto para amigos y familiares que entraban a las clases y ya me daban feedback hasta que el curso estuvo listo para salir al aire, por así decirlo, y que es un curso que todavía pueden tomar y que es un curso online que está grabado y pues lo pueden checar. Pero haciendo ese curso me di cuenta que había tanta información que yo no podía meter ahí porque pues no cabía, o sea, nunca iba a acabar. Entonces, a raíz de eso, primero dije, voy a hacer masterclasses con un tema para que si a alguien le interesa, después de haber tomado la clase del curso, tome la masterclass solo de Carlos V, o solo de literatura, relacionada con lo que vimos en clase, etcétera. Y bueno, igual por ideas de amigos, en vez de masterclass, empezó el podcast. De hecho, toda la primera temporada del podcast son clases, si se fijan, están en orden cronológico porque son como temas que son complementarios al curso y en el curso siempre se recomienda para esta clase el podcast que debes escuchar es tal, tal y tal. Entonces, en ese momento eran cosas como que iban
de la mano, o sea, se complementaban una a la otra. Se complementaban una a la otra y al mismo tiempo tú podías hacer el curso y no escuchar el podcast y, o sea, lo tenías completo, o podías escuchar el podcast y no hacer el curso y de todas formas, pues tenías información nueva sobre Carlos V. Y el podcast era también un gancho porque pues al estar publicado en varias plataformas gratis, pues podía ser un gancho para que la gente fuera a conocer el curso. Entonces, es curioso porque el podcast nació así, pero luego, o sea, yo seguí como viendo tanta información que dije, esto no es, o sea, se acabó el curso porque en algún momento de la historia tenía que terminarlo y todavía sigue habiendo historias para podcast. Entonces, así el podcast empezó como a emanciparse o a convertirse en un proyecto independiente del curso y básicamente así nació Historia y Moda como proyecto, o sea, haciendo un curso, luego un podcast y pues luego ya todo lo que ustedes conocen, porque si tengo un podcast, tengo que tener el Instagram donde estén las imágenes de lo que estoy hablando en el podcast, entonces así nació el Instagram y pues así el proyecto ha ido creciendo respecto a las necesidades que nos da la misma información y los mismos contenidos que generamos. Y de esa forma fue que me fui inclinando también hacia la educación, me empezó a gustar muchísimo y yo ya tenía claro la importancia de la moda, pero lo empecé a tomar como esta misión de que quiero que todo el mundo lo sepa, porque de repente mi papá escuchaba los podcasts y teníamos conversaciones sobre, yo no sabía que los vikingos y la lana y cómo tejían, y es como que es que realmente esta es información para todos, no solo para los que estamos en moda y es como mi misión, como que todo el mundo lo sepa y que la moda no solo es, o sea, como sacarla de su estigma. Y también ha sido muy interesante porque a través del podcast he conocido muchísima gente o sea, que he conocido por Instagram, porque me siguen, porque me escriben, pero sobre todo porque yo no sabía que había gente a la que le iba a importar o interesar todo esto que yo tenía que decir sobre la moda, todo lo que es la moda. Y las personas que he conocido son como que están como en mi mismo mood, en mi mismo canal. Yo de broma digo que poco a poco voy armando mi secta de seguidores. Y entonces ha sido como súper enriquecedor. Todas las colaboraciones que he hecho con gente o sea, con quienes discutimos el tema de la moda de forma teórica, crítica, analítica, ha sido como, wow, yo no sabía que eso existía. O sea, y de hecho así llegué a conocer el campo de los fashion studies, que, o sea, es como me voló la cabeza de que esto existe, esto que yo estoy haciendo tiene un nombre y realmente, o sea, es algo que se está desarrollando y de lo que yo puedo ser parte, sobre todo en Latinoamérica, que es pues algo que no se conoce demasiado o es bastante reciente. Entonces era como bastante, pues sí, era como muy alentador y muy emocionante. Y pues también fue conocer, o sea, no solo tener como este nuevo campo de conocimiento, sino también de acción, de como que, ok, yo puedo hacer algo positivo para la sociedad a través de esto, a través de impartir conocimiento, a través de generar contenido, a través de dar información sobre moda. Entonces era como que ya mi misión en la vida es esta, o sea, porque es algo bueno, pero algo que me gusta, no necesariamente tengo que estarme buscando voluntariados o cosas que se sientan forzadas, sino que realmente es a través de esto en lo que yo puedo como realizarme, ser yo misma, hacer lo que amo y al mismo tiempo estar haciendo algo positivo, porque como han podido escuchar en muchos episodios, si llevan varios, es que no es nada más hablar de moda y darle información, sino que también es cómo desde ahí podemos darle visibilidad a muchos problemas que existen y también es como la intención cómo desde la moda con todo el poder que tiene podemos hacer un cambio y pues bueno, obviamente aquí se mete cañón el tema de sostenibilidad y así. Bueno, entonces el podcast empezó así con
buscando en Google cómo hacer un podcast, cómo subirlo, no tenía ni idea, ya que lo he aprendido, pues desarrollé el curso de cómo hacer un podcast, también por si les interesa, lo tenemos disponible. Pero todo fue demasiado empírico, o sea, el lugar en el que grabo pues es este estudio que ven aquí, que es un pequeño taller o oficina que yo tengo. Eh, y pues buscar un buen micrófono, buscar cómo editar. Yo sé que los primeros episodios pues tal vez no son de la mejor calidad y a lo mejor los últimos tampoco tanto, pero bueno, todo se ha hecho así de manera empírica. La que compra colchones y fierro viejo no es patrocinador, por si lo han escuchado varias veces en episodios. Es inevitable, a veces pasa 6 veces al día y pues trato de borrarla, de editarla, pero a veces es ineludible. Pero solo quería hacer este paréntesis o esta aclaración, el de los camotes tampoco y cualquier otro ruido de vendedores externos que escuchen, no, desafortunadamente no son patrocinadores. Y pero bueno, como que en este estar conociendo gente y así, llegué a muchos cursos de otras empresas o otras plataformas como Draw Latin Fashion, que también te acercan a la moda latina y sobre todo a mucha gente que está interesada en ver qué está pasando. Y así llegué también a Fashion Revolution, que ha sido como un descubrimiento reciente, muy importante y mi integración a Fashion Revolution ha sido como bastante rápida y ha sido también como otro canal en el que yo he podido como desarrollarme de yo sé esto y quiero compartirlo y quiero ayudar y vamos a generar esto. Y sobre todo, o sea, creo que lo que más me ha enriquecido de eso es la gente que he conocido, que son parte del equipo o que a través de los eventos pues vas y platicas con mucha gente que piensa igual que tú, que puedes estar hablando de moda, de sostenibilidad y sobre todo y lo más importante, de soluciones. Entonces, eh, pues así como que una cosa te lleva a la otra y si se fijan en un principio, pues yo no me había fijado estos objetivos, pero creo que internamente, o sea, por lo menos si no tenía clara la meta, por lo menos sabía como qué era lo que yo quería hacer y qué es lo que me gusta y en dónde es más, donde más me realizo y eso al final me está llevando a metas concretas. Y bueno, aparte del podcast y de todo esto que ha tenido más que ver con la parte teórica, académica y de educación. Como saben, tenemos una página en Patreon donde generamos contenido pagado y esa es la forma en la que buscamos sostener este proyecto. Así que los invitamos, como siempre, a ser parte de nuestros mecenas. Pero, pues obviamente, hay gastos que cubrir, hay que comer y hay que pagarse el vinito. Entonces empecé a trabajar bueno, continué trabajando como freelance en las páginas que les comenté al principio, pero me entré un poco más en la parte de producción, ya no solo diseño y fichas técnicas, sino empezar a gestionar proyectos con maquilas de marcas en Estados Unidos o en Canadá principalmente, que por pandemia no podían o no querían seguir fabricando en China y buscaron maquilas en México. Entonces yo empecé a contactar maquilas aquí, a trabajar con ellos, con muchas dificultades porque pues era como trabajar con equipos que yo no conozco, algunos robaban, otros no, otros menos, pero pues fue así como un prueba y error, hasta que he logrado consolidar equipos que son confiables y actualmente tengo pues ese trabajo que es bastante amplio y bastante rico en cuestiones de aprendizaje, que es la gestión del proceso completo de qué quiere el cliente, hacer las propuestas de materiales, hacer los presupuestos con los materiales, con los insumos, con los consumos, con maquila, etcétera, etcétera.
y llegar hasta procesos de exportación, porque como les digo, son clientes extranjeros. No todos, la mayoría, al principio eran casi todos, y luego poco a poco pues fueron llegando también clientes nacionales. Y este proceso de, más bien este trabajo en esta, ahora que yo llamo este estudio de diseño, a pesar de que ha sido como tan enriquecedor y que tiene una responsabilidad tan grande porque al final le estás creando el producto a una marca que ellos van a vender y que de la calidad del producto y la entrega depende pues el que la marca exista, creo que no se valora porque también he estado en muchos procesos de contratación y directamente anulan esta parte en la que yo hablo de la actividad que hago solo porque es mía. Entonces, a ese emprendedor no vale, no estás dentro de una empresa, entonces esa experiencia que tienes es irrelevante y he aprendido a defenderlo porque es como que, oye, yo la responsabilidad que tengo no la tiene nadie dentro de una empresa. Dentro de una empresa hay una persona que cobra, hay una persona que trabaja contigo en la compra de los materiales y realmente me estoy echando la responsabilidad de hacerlo todo para una empresa de la que no formo parte porque son clientes externos y yo soy solo la parte de diseño y soy solo la parte de producción. Entonces creo que es una responsabilidad enorme que no es valorada y son muchas actividades que no son valoradas solo porque pues porque la empresa es mía, ¿no? O solo porque me consideran emprendedora. Creo que eso es pues un puntito muy importante o sea, que yo siempre defiendo, porque digo, al final cada marca que yo tengo es un proyecto diferente y eso me hace ser muy versátil y haber trabajado en muchas categorías y es algo que pues no, tal vez no todos tienen la oportunidad de tener estas experiencias. Y, y bueno, también sobre esta parte de la búsqueda de trabajo que como muchos sabrán son procesos o son periodos bastante estresantes y desmoralizantes. Creo que he tenido la fortuna de aprender bastante porque en cada entrevista pues llegas y hablas de ti más o menos o bueno, de forma mucho más resumida de cómo lo estoy haciendo ahora, pero en vez de sentirme como que con cada, buscamos o nos quedamos con otra persona que se ajusta más a nuestras necesidades o ya ven que siempre dicen cosas así cuando te rechazan. Para mí cada entrevista ha sido como que yo he hecho esto y esto y esto y yo sola es como si me estuviera dando cuenta o sí, o sea, diciendo a mí misma, yo he hecho todo esto, no me acordaba, no me había dado cuenta, no lo había puesto en palabras y entonces me hace sentir como muy valorada independientemente del resultado de la empresa. Tengo una publicación en LinkedIn porque sí, no solo hablo de historia, también hablo de otras cosas y a veces me desahogo en LinkedIn o publico artículos en otras plataformas o en otro tipo de publicaciones. Pero en LinkedIn justo tengo un artículo que les voy a dejar por aquí el link en el que o sea, cuento un poco cómo las empresas, porque varias veces cuando me llaman que están buscando este perfil, me dicen buscamos algo nuevo y cuando vas a la empresa y le propones algo nuevo se escandalizan porque aquí no lo hacemos así. Y a veces son cosas tan estúpidas que digo, ya sé que no lo hacen así, pero ¿por qué no lo hacemos así y así? Tienes la prenda más rápido, te aseguras que te llega, te aseguras que tienes la talla que quieres, te adelantas el trabajo, o sea, como tantas mejoras y las empresas todavía están bastante cuadradas y bastante aferradas a sus procesos que al final pues descartan al que propone algo nuevo. No me voy a extender en esto porque lo hago en la publicación que les voy a dejar, pero bueno, ha sido como parte de la experiencia. Eh, Como les decía, una forma por mientras, o sea, claro que a mí me encantaría
hacer una experiencia otra vez como la que he hecho ya en empresas anteriormente de estrategia de marca. O sea, he descubierto que realmente lo que me gusta mucho es poder cuidar a una marca como lo hice con Naked Fish, que era mi emprendimiento desde principio a fin, de ver cómo hace, cuidar todas las partes de su diseño gráfico, de los puntos de venta perdón, los puntos de contacto con los clientes. Claro que ver el desarrollo de la colección, pero analizar qué se vende, qué no se vende. O sea, como que tengo todas estas herramientas y me gusta integrarlas en una sola marca que yo pueda cuidar. Entonces, claro que me gustaría volver a tener esa experiencia, pero también me gustaría que historia y moda, pues en algún momento sea como mi fuerte de que me dedico solo a esto, porque hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, que se tienen que hacer, muchas cosas que se tienen que decir. Y pues claro que me gustaría poder vivir de esto. Pero bueno, es un camino que yo sé que estoy haciendo bien, porque el podcast ha crecido de forma muy orgánica por todas las oportunidades que se me han presentado a raíz de él. Y sé que lo más importante de todo es la constancia, o sea, no dejarlo. A veces estoy editando video podcast que me puede llevar el día entero y que yo sé que, o sea, a veces me digo, a ver, pero ¿para qué te tardas tanto si nadie lo va a ver? Y es como que no importa. O sea, cuando yo grabé el primer episodio del podcast, no lo hice pensando en que nadie lo iba a escuchar. Yo solo lo hice porque era información que quería compartir sin importar la cantidad de audiencia que tuviera. Y entonces creo que ese es, bueno, nadie me pidió consejo, pero es un consejo que yo daría: ser constantes independientemente de cuántas personas tengas, porque es la constancia la que te va a ayudar a crecer. Entonces, siempre para mí es crucial no dejar de hacer episodio, pase lo que pase, que si me voy de viaje o así, déjalo programado antes, pero que no falte el episodio, porque es la constancia la que nos ha llevado a tener ya 6,000 seguidores en Spotify, a tener ya mecenas de pago en Patreon. Y y pues bueno, es constancia, 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 y que además pues al final es estar haciendo algo que amo. ¿Cómo pueden apoyar en Patreon? Pues pueden hacerlo de varias formas. Pueden suscribirse con un pago mensual. Ustedes pueden escoger cuánto pueden pagar y cuántos beneficios quieren obtener. Pueden comprar nuestros artículos. Si no quieren pagar cada mes, pues pueden comprar nuestros artículos sueltos, o pueden hacer una aportación voluntaria de una vez te doy tanto y toma esto y ya cállate, o algo así, ¿no? Pero esas son como las formas en las que pueden apoyar en Patreon, pues para que este proyecto siga adelante. Eh, Creo que respecto al proceso de contratación y eso, ya he dicho como el aprendizaje que he tenido últimamente, las reflexiones, y también creo que he visto muy importante que no hacer de la moda, aunque ya sé que solo hablo de eso, pero no hacerlo como todo mi mundo, porque digo, sí, imagínense que no tuviera este trabajo por mi cuenta, o que no tuviera el podcast y solo estuviera pensando en que lo que necesito es un trabajo y no me lo dan, me sentiría como completamente aplastada. Y digo, sin embargo, no es así, porque mientras no tenga este trabajo que estoy buscando, tengo esto otro, tengo a mis amigos, tengo un grupo de conversación en italiano, voy a correr. Entonces como que solo es una parte que a lo mejor todavía no se concreta, pero tengo muchas otras que me sostienen. Y entonces esto lo digo, y ya pasando como a tal vez algo más personal, es que si la moda me encanta y es la que me ha llevado en este viaje, pero no es todo lo que soy. Sí ha sido un razón y un motor que me ha llevado en estos últimos 21 años, considerando que emprendí este viaje a los 15, que me ha hecho encontrarme con otras cosas y personas que forman parte de quien soy más allá de la moda. Eh, y por eso es tan importante para mí que se conozca más allá de su estigma y generar un cambio en la sociedad a través de ella. Digamos que este es mi medio.
aquí quiero mencionar otro punto que es muy importante, que no, creo que, bueno, no, normalmente no lo hablo y no ha salido en los episodios, que sin embargo creo que es importante, ya que estoy hablando de algo muy personal, y que además son temas que dicen que no se tienen que hablar, pero bueno, para mí es importante porque es parte de todas estas cosas de todas estas piezas del rompecabezas que son mis creencias religiosas. Yo soy católica y curiosamente, bueno, como todos los mexicanos que nacemos católicos, así como por default, pero esto también es algo que a lo que yo llegué, digamos que muy indirectamente por la moda, porque estando en Milán tenía compañeras de la carrera, una con las que me fui a vivir, o sea, eran mis roomies, y una de ellas estaba en un grupo católico y me invitó y pues ahí me empecé como a empapar un poquito más de eso, pero no desde el punto de vista, a lo mejor no como, no la imagen que muchos tenemos del catolicismo, que solo es repetir rezos y como que hacer las cosas de, no sé, o sea, ir a misa y creer en Dios y, o sea, realmente ha sido un tema que yo he tomado de forma mucho más crítica, analítica, racional, y entonces por eso, o sea, hoy puedo decir que soy católica, pero no nada más de nacimiento, sino realmente por convicción y por elección, porque me he dado la tarea también de hacerme preguntas, de rechazar lo que no me parece, de lo que no creo o no me gusta, ir a investigar el por qué. Y al final he obtenido todas las respuestas que yo he necesitado y las guías que he necesitado pues para estar en o sea, para haber decidido este camino. Y creo que, o sea, lo quiero mencionar porque en este recorrido también he encontrado mucha intolerancia. Y yo sé, o sea, lo que a lo mejor puede parecer como cuando los blancos se quejan del racismo inverso y o sea, de los ricos se quejan porque no les prende el coche o yo qué sé. O sea, y qué dicen, ay, la católica que se queja de la intolerancia, o sea, a lo mejor puede sonar así, porque claro, o sea, no vivo en una cueva, yo sé cómo es la situación, yo sé cuáles son las partes muy negativas de la Iglesia Católica, y sé cómo muchas personas que se dicen católicas pues son intolerantes o sea, yo lo sé y creo que ustedes lo saben también por los episodios que han escuchado en los que hablamos tocando pues todos los temas sin juicio. Entonces yo lo que he encontrado también ha sido intolerancia, porque es como que en este afán de aceptar cosas que a lo mejor por tradición o por generalizar o incluso a veces por ignorancia se creen de la Iglesia Católica, o sea, por decir, creo que ya me revuelve un poquito, pero o sea, hay temas que dicen como que esto la Iglesia Católica está en contra, y entonces todo lo que sale al respecto, como que uno como católico no puede tener una opinión o no puede decir nada porque ya somos intolerantes. Entonces, como que también existe un rechazo a todo lo que pueda parecer que es una opinión religiosa, porque ya es como que automáticamente está tachado de intolerante cuando realmente la religión católica como doctrina no permitiría ese tipo de discriminación hacia, hacia muchas minorías, como, no sé, las comunidades LGBT y, o sea, muchas cosas que actualmente se considera que son, que muchos dirían es pecado y la Iglesia Católica está en contra. Realmente la doctrina católica no acepta esa discriminación. Entonces, por eso, y se los cuento porque hubo una ocasión, no voy a decir con quién, pero sí puso esa persona un meme en el que se burlaba como de Cristo. Y yo decía, es que como que uno se cree con la libertad de juzgar a quien en general se ha considerado intolerante, y no, esa no es la respuesta.
porque, pues sí, o sea, al final te vuelves intolerante también tú. Y esta intolerancia la he encontrado porque digo, ok, o sea, nadie tiene por qué creer lo que yo creo, pero tampoco tiene por qué sentirse con la libertad de hacer memes al respecto. Porque si yo hiciera memes respecto de lo que otras personas creen y que son creencias mucho más aceptadas ahora sobre que las energías y que el yoga y que cosas así, que, a ver, yo no estoy en contra, pero son como creencias diferentes que me parecen muy válidas, pero si yo me burlara de eso, sea como intolerante. Entonces, sí hay mucha intolerancia entre gente que se burla de eso. O sea, por ejemplo, en las marchas pro vida o sea, cosas, eventos de ese tipo, sí existe mucha intolerancia o muchas burlas acerca de pues de lo que en lo que creemos los católicos, pero a nadie se le permite o se ve mal de forma general que pues que otras personas hagan burlas sobre el desfile LGBTI, ¿no? Que digo, claro que nadie debe burlarse de eso, pero tampoco de lo otro. Entonces, pues bueno, ese creo que me parecía un tema que yo trato, o sea, siempre de ser imparcial y sobre todo de apegarme pues a la doctrina que realmente es de ama a tu prójimo, sea lo que seas, ama a tu enemigo, todo. Entonces, me parece interesante comentarlo porque pues al final de cuentas es parte de mí y es parte de lo que yo les decía desde un principio. Tienen que saber de dónde vienen quién es la persona de quienes ustedes están escuchando o consumiendo el contenido y ya deciden esto sí estoy de acuerdo, esto no. Pero espero que hasta ahora en los episodios, a ver, pues sí, siempre trato de ser lo más imparcial y objetiva posible, porque al final lo que yo quiero es contar la historia en la medida de lo posible tal cual es, sin meter ideologías, ni estar de un bando ni de otro, pero bueno, al final esto también es parte de quién soy. Eh, y bueno, ya no los voy a entretener más. Les agradezco mucho que hayan escuchado este episodio. Espero que les parezca interesante o que les haya resultado útil o inspirador en cualquier forma. Y también quiero no dejar pasar la oportunidad de agradecerles a ustedes por escuchar, por ser seguidores, agradecer a mi familia, que aquí quiero hacer como una apreciación muy importante, que mi familia me ha apoyado incluso cuando no entendían o no sé si todavía tengan 100% claro qué es la moda o a qué me dedico, pero aún así me han apoyado de todas las formas posibles o sea, incluso de mi papá cuando empecé mi marca me dio un cheque, es como que toma para que hagas eso que dices que vas a hacer, que no sé qué es, pero siempre me han apoyado, entonces aquí sí es como una confianza ciega en mí y se los agradezco mucho y me siento muy bendecida por ello. A mi novio que también es un caso similar, o sea, desde que me conoció se empezó, él es psicoanalista y médico y empezó a meterse en moda y estudiar un chorro también para tratar de entender y tratar de entenderme. Así que también eso es como algo que yo aprecio muchísimo y siempre voy a agradecer. Gracias a mis amigas y amigos que se han quedado, porque a lo largo de todo este recorrido hay amigos que, pues, que ya no están, que se fueron, que no, o sea, que nuestros caminos ya no fueron compatibles. Pero los amigos que están aquí, que han estado en todo este recorrido y que todo esto que les acabo de contar lo han vivido en carne propia y me han estado ahí apoyando y hemos estado llorando juntos y así. Y juntos me refiero a que lo hemos compartido, no necesariamente que estemos juntos físicamente, porque tengo amigas que desde hace 10 años no nos vemos porque vivimos en diferentes países, pero son amistades así como de esas, como la telaraña del elefante, de los elefantes, o sea que nada las hace debilitarse ni un poquito. Gracias a los colaboradores, colaboradoras con los que hemos compartido episodios también en este canal.
a los escuchas, seguidoras, seguidores, al equipo de Historia y Moda, que también pues han sido una parte importante de este crecimiento y están ahí creando contenido, subiendo los posts, haciendo las portadas de los episodios, generando contenido para Patreon. También sépanse una parte muy importante de este camino. Y por supuesto, gracias a nuestros mecenas que ya están poniendo su granito de arena para que algún día este proyecto pueda ser muy grande y podamos seguirlo haciendo y seguir contando historias que inspiren nuestras y de otros. Quiero terminar este episodio con una frase que ha sido como muy crucial en estos tiempos que han sido un poco difíciles, sobre todo como por tratar de buscar el lugar que tiene mi carrera en algún punto. Y es que cada lugar es el correcto. Entonces, a veces cuando pensamos que no estamos en ningún lado, no sabemos a dónde estamos yendo o tal vez no podemos ver lo que tenemos por estar pensando en todo aquello que no conseguimos, creo que esta frase nos ayuda realmente a ponernos en nuestro presente, a poner los pies en la tierra y a realmente a saber que todo lo que estamos pasando en este momento es lo que nos toca en este momento y que cuando estemos en otro lugar depende de nosotros haber aprendido ahora para estar listos para eso que la vida nos tiene. Entonces, cada lugar es correcto. Muchas gracias. El próximo episodio les prometo más historias de ropa o de análisis de personajes y ya no tanto de mi vida, pero creo que sí era importante que hiciéramos este pequeño paréntesis. Muchas gracias y los esperamos ahora sí con otro episodio la próxima semana de Historia y, por supuesto, chao. But where do they get that experience from to continue? You get it from culture. You put yourself in the shoes of people who lived before you. You get all the ideas come from the past.